Buen día. Vamos a proceder a montar el ejemplo del reactor CCTR adiabático en AspenHysis, basado en el ejemplo que hemos estado desarrollando en clase, el ejemplo del Fogler, ejemplo 8.8. Este ejemplo, básicamente, solo para recordar, pues consiste de una reacción de primer orden del óxido de propileno con agua para formar propilenglicol. Tenemos conocido completamente las condiciones del alimento. Conozco el volumen del reactor y sé que opera de forma adiabática en una reacción de primer orden respecto al óxido, con su modelo cinético completamente conocido, y me está preguntando simularlo para conocer todas las condiciones de salida. Bien. Básicamente, para poder montar esta simulación en AspenHysis, necesitamos alguna información primordial. Lo primero es conocer cómo se llaman los compuestos dentro de la base de datos de AspenHysis. Entonces, por ejemplo, el óxido de propileno se conoce como el 1,2,C3 óxido. El agua, pues en su nombre en inglés, agua, water. Y el propilenglicol se conoce como el 1,2-C3-diol. Adicionalmente, pues vamos a agregar el metanol, que es un inerte que está participando en el proceso. El volumen de reacción sabemos de que es 40.1 pies cúbicos, pero Hysis pues nos va a preguntar es el volumen del reactor y el nivel de líquido. Entonces vamos a trabajar un volumen de reactor de 47 pies cúbicos con un nivel de líquido de 85, lo cual nos va a dar el valor de 41.1 de volumen de reacción. El modelo termodinámico que usaremos va a ser un IQAC. La cinética que trabajaremos sería una cinética, cualquiera de estos dos modelos que ofrece AspenHysis, para una reacción de primer orden, sencilla, de las normales que conocemos, las que dependen que su concentración elevada la concentración de cada reactivo es elevada a una potencia, pues puede ser un modelo kinetic o un modelo simple array. Cualquiera de los dos para este caso nos sirve. Y la fase en la que va a ocurrir la reacción va a ser líquido combinado. ¿Esto qué quiere decir? Que en cualquier fase líquida que esté en mis reactivos, en cualquier fase física, el software va a poder calcular reacción. ¿Esto a qué me refiero? Hay que tener muy en cuenta que en AspenHysis se reconocen varias fases líquidas. Se reconocen la fase liviana, la fase pesada y la fase acuosa. Las reacciones químicas, cuando yo lo declaro una fase en particular, eso quiere decir de que le estoy declarando al software de que esa reacción va a ocurrir solamente en la fase que yo le digo. Si los reactivos están en una fase distinta a la fase que yo le he declarado, pues entonces la porción de masa de reactivo que esté en la otra fase no va a participar en la reacción. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces vamos a crearle líquido combinado para que no importa en qué fase líquida estén mis reactivos, él los haga participar en la reacción. Adicionalmente, como cuestión un poco redundante, vamos a calcular todos los coeficientes binarios de mis compuestos que están participando en la reacción. ¿Para qué? Pues para garantizar que todos salgan mezclados. ¿Sí? Salgan mezclados en las proporciones en que el equilibrio de fases dice que pueden salir mezclados. Si no hago esto, si no calculo los coeficientes binarios de todas las combinaciones entre los reactivos y productos, y eso incluyendo el inerte, entonces lo que va a pasar es que lo más seguro es que me va a salir en el producto más de una fase líquida. Y eso puede afectar un poco cómo se vea la respuesta. No necesariamente para el reactor va a modificar el valor numérico. ¿Por qué? Porque necesariamente, como declaré la fase de reacción líquido combinado, entonces no importa la fase en la que aparezcan los reactivos, pues va a haber reacción. Pero el producto o el inerte puede que no salgan en la misma fase que están los reactivos, y pues eso puede afectarme un poco la forma como el software me presenta el resultado, más no el cálculo en sí. ¿Por qué? Porque la corriente de producto va a salir en más de una fase líquida, y va a salir en más de una fase líquida. Y entonces eso pues, no se va a ver igual que cuando están todos los productos y reactivos mezclados a la salida. Vamos a proceder entonces a suministrar la información de estas dos diapositivas en el simulador. Entonces, para hacer eso, pues simplemente
procedo a ir al simulador, ¿cierto? Y vamos al menú File, New, Case. Y ahí abrimos un caso nuevo. Veremos que el software suele demorarse. Bien. Lista de componentes. Adiciono una lista de componentes. Y voy a ingresar mis reactivos, no importa el orden, pero bueno, ya sabemos que es el 1, 2, C3, óxido. No aparece aquí, es porque seguramente lo estoy buscando por el nombre que no es por simulation name. Busquémoslo por simulation name. Ahí sí aparece. Y aquí está. Cualquiera de estos, cualquiera es lo mismo, simplemente que hay nombres equivalentes. Voy a escoger el más evidente, que es el nombre correcto, pero igual cualquiera. En este caso, todos estos isómeros realmente refieren al mismo compuesto. Son isómeros, pero realmente son el mismo compuesto. El óxido. Voy a agregar el siguiente. El siguiente es el 1, 2, 3. Perdón, el agua es el otro reactivo. Vamos a agregar el agua. No me lo reconoce con simulation name, entonces lo vamos con full name. Y con full name sí nos reconoce el agua. Lo adiciono. El producto es el 1, 2, raya C3, diol. Ahí está. Lo adiciono. Y el inerte que tenemos, que es metanol. Metanol, hay varios de metanol, evidentemente el primero es el que más adecuado, es el nombre adecuado, como lo conocemos comercialmente. Y listo, tenemos el óxido, el agua, el propilenglicol y el metanol. Vamos a paquetes de fluidos. En paquete de fluidos adicionamos un paquete de fluidos nuevo. Y como decía la diapositiva, vamos a agregar el modelo de UNIQUAC. Busco en orden alfabético el modelo UNIQUAC. Listo, lo reconoció. A la lista de compuestos, la única que tengo. Y en coeficientes binarios, era lo que yo mencionaba, en coeficientes binarios, podemos ver aquí los coeficientes binarios de cada pareja de compuestos que hay. ¿Cierto? Me ubico en UNIFAC equilibrio líquido-líquido, porque sé que voy a trabajar en fase líquida. Y ahí podemos observar que para la combinación óxido-glicol, que la tenemos aquí en esta casilla, así como aquí en esta otra casilla, el parámetro no está conocido. Entonces, si llego a simular así como lo tengo en este momento, entonces es muy probable que el óxido y el glicol no se vean en la misma fase cuando esté simulando. Eso pues me puede traer algunos inconvenientes en cuanto a la forma como HiSys me presenta los resultados. Entonces, y además, si posterior al reactor hay un proceso de separación, entonces el reactor de por sí ya me los estará separando, estará simulando una situación que no es la real. En la vida real, esos compuestos sí son solubles el uno en el otro. Y si los tengo así sin coeficiente conocido, entonces van a parecer que ya están separados, lo cual no es cierto. Entonces vamos a ubicarnos en equilibrio líquido-líquido y vamos a decirle que me calcule los desconocidos. Y esto, efectivamente, me calculó los parámetros de interacción entre el óxido y el glicol. Y con eso ya tengo todos mis parámetros conocidos. Ahora procedo a la carpeta de reacciones y vamos a crear la reacción que tenemos, la del óxido de propileno con agua. De add, vamos a adicionar un tipo de reacción, vuelvo a dar el botón Add Reaction y escogemos cualquiera de estas dos. Yo personalmente me gusta más el Kinetic y agrego la de Kinetic. No voy a agregar más reacciones, así que puedo cerrar esta ventana. Y en esta hago doble clic para que me abra la ventana donde puedo editar. Aquí puedo editar la reacción y configurarla. Puedo configurar el modelo de Arrhenius para la constante velocidad de reacción y para el modelo de concentraciones puedo elegir ahí la fase y cada uno de los coeficientes a la cual la voy a elevar. Lo primero que hay que hacer es montar la estequiometría. Entonces voy aquí a la estequiometría y digo óxido con agua produce glicol. El metano no lo incluyo porque él no está participando en la reacción directamente.
Y en la columna de coeficientes estequiométricos le pongo el coeficiente estequiométrico que corresponde según la cinética de reacción que tenemos. Entonces, una de óxido, una de agua, produce una de glicol. Bien, entonces procedemos a hacerlo. Menos una de óxido, porque es reactivo, menos una de agua, porque es reactivo, produce una de glicol, que es producto, entonces por eso va positivo. Efectivamente, aquí el balance se reporta que dio cero, es decir, estos coeficientes fueron agregados de forma correcta, de tal manera que el balance de átomos cierra. Bien, ahora aquí vienen cosas importantes. Miremos, aquí voy a definir el modelo de G sub C. Entonces, primero, defino las concentraciones, el modelo de concentraciones. Entonces, puede ser modelo de actividad, de fracciones molares, másicas, en fugacidad, o la que nos compete en nuestro caso. En nuestro caso es una concentración molar, porque eso es lo que dice la diapositiva, ¿cierto? El modelo, aquí claramente, observa que es la constante de velocidad de reacción y las concentraciones son las molares. Entonces, procedemos a hacerlo de esa manera. Entonces, concentraciones molares. El óxido es el reactivo límite, eso ya lo sabemos. Aquí viene algo importante, declarar la fase. Vamos a hacer de que, sin importar la fase líquida en la que esté, él reconozca la fase líquida. Reconozca la reacción en cualquiera de las fases líquidas que haya. En ese caso, líquido combinado. El rango válido de temperatura lo vamos a dejar al estándar. Y las unidades dimensionales, escojamos las que están aquí. El sistema inglés, porque así viene la fuente de información, nos reportó las constantes de velocidad de reacción y la velocidad de reacción en términos del sistema inglés. Libra-mol pie cúbico y libra-mol pie cúbico hora. Ahora, fíjense que aquí en la parte inferior él nos ofrece una ayuda. ¿Cuál es la cinética que él está ofreciendo? Entonces, fíjense que él está ofreciendo una velocidad de reacción hacia adelante con su constante y su modelo G sub C, menos otra constante distinta, una K', con otro modelo de G sub C. Para nuestro caso, nuestra reacción es hacia adelante y la reversible no existe. Entonces hay varias. Y el modelo de cada velocidad de reacción, de cada constante de velocidad de reacción es un modelo de Arrhenius modificado, donde al final una temperatura elevada a un parámetro, ¿cierto? Para nosotros, para que esto sea Arrhenius, entonces lo que tenemos que hacer es que B sea 0 o no decirle nada. Eso sería equivalente a dejarlo empty. En ese caso nos daría lo mismo. Entonces, vamos a calcular los parámetros. Los valores son los siguientes. Entonces, factor exponencial 1696 a la 12 y 32.400 la energía de activación. Entonces, 16.96 exponente a la 12. Y ya sé que las unidades, él no me pidió ahí unidades porque él asume que son las mismas unidades del sistema de velocidad de reacción. Y la energía de activación es 32.400. Libra-mol, correcto. El B no se lo defino, y eso equivale a no haberle puesto 0 en este caso. ¿Sí? No, si no tiene B, pues entonces queda un modelo de Arrhenius. Las reacciones hacia atrás, bueno, y del F-basis, hay que aclarar entonces, que miren que aquí hay dos columnas adicionales. ¿Estas columnas para qué se usan? Para definirle cuál va a ser la potencia a la cual va a ser elevado el modelo de G sub C. ¿Sí? El modelo de las concentraciones. Entonces sabemos de que es de primer orden respecto al óxido nada más. Respecto a las demás es de orden 0. Entonces, al óxido le dejamos de orden 1 y a la del agua le ponemos 0, lo mismo que a la del glicol, obviamente. Y a la reversible, como la reversible no existe, entonces garantizamos eso poniendo todas en 0. Y a su vez, la reacción reversible aquí dejamos todo vacío. O puede escribir 0 si quiere, que valdría lo mismo en este caso. Y así, de esa manera, entonces la reacción nos queda una reacción reversible de primer orden respecto al óxido. No sabemos todavía si la reacción es endo o exo, aquí no nos lo reporta, y esto ocurre debido a que todavía no hemos declarado un paquete de fluidos a esta reacción. Una vez lo hagamos, esta reacción aquí va a reportar el calor del delta H de reacción estándar a 25 grados y podemos saber si la reacción es endo o exo. Hagámoslo. Entonces cerramos.
La reacción ya está montada, pero falta vincularla al paquete de fluidos. Entonces la vinculo, escojo el único paquete de fluidos que hay y la vinculo a ese. Listo, está lista. Este paso no se nos puede olvidar o de lo contrario no va a funcionar en el simulador. Y ahora voy a volver a darle doble clic para que me muestre cómo es la tacha de reacción. Aquí ya se ve, es negativo. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que la reacción es exotérmica y es de orden a la 4, o sea, es bastante grande. Es de estas reacciones que es muy exotérmica, muy exotérmica. Bien, cierro. Y listo, ya tengo montada mi reacción. Tengo mi lista de compuestos, mi modelo termodinámico de NICUAC, ¿cierto? Y mi set de reacciones con la única reacción vinculada y ya sé que es exotérmica. Voy al ambiente simulation, haciendo clic aquí en el botón simulation, y vamos a montar nuestro reactor. Para propósitos académicos, lo que voy a hacer es crear una corriente por cada reactivo. Voy después a crear un mezclador para que las 3 corrientes de reactivos puros se mezclen en una sola y esa es la que vaya a ingresar al reactor. No tiene que ser así necesariamente, pero voy a hacerlo así. Tengo una corriente de elemento, otra, una para el óxido, otra para el agua y otra para la inerte. Monto un mezclador, el mezclador es el que está aquí, este primer objeto. Voy a montar la corriente que va a ser el resultado de la suma de esas 3, o sea, el resultado de la mezcla. Y después voy a montar el reactor. El reactor está aquí en la pestaña, en la opción, en el botón reactor. En la paleta escojo el primer reactor. Ahí se nota que su CTR se reconoce por su icono. Ahí va montado el reactor. El reactor necesita una corriente de energía y necesita 2 corrientes de salida. El CCTR siempre necesita 2 corrientes de salida. Una de vapor, que pasa por arriba, y una de producto que pasa por abajo. Sale por abajo. Y listo. Ahí tengo montado en teoría todos mis equipos. Ahora voy a conectarlos. Hay muchas formas de conectarlos. Voy a hacerlo de la forma rápida. La forma rápida es menú Flowsheet, modo Attach. Hago clic y miren que se queda oprimido el modo Attach. Y empiezo a conectar una a una las corrientes. Simplemente haciendo clic con el botón izquierdo y arrastro. Clic botón izquierdo, arrastro. Clic botón izquierdo y arrastro. Listo, y han conectado los 3 corrientes de mis 2 reactivos y el inerte. Y arrastro. Clic y hasta donde extiendo. Fíjense que en modo attach me prenden los puertos. Tengo que unirlo al puerto azul, que es el puerto de entrada de masa. Y la energía lo arrastro al puerto rojo, que es ese. Y lo mismo hago para las salidas. Tengo 2 puertos azules. Uno para el vapor y el otro para el líquido. Porque esas son las posibilidades que tiene un CCTR. En un CCTR yo puedo tener tanto producto líquido como vapor en la vida real. Salgo del modo attach, haciéndole clic otra vez ahí. Ya mire que entonces los equipos quedan conectados. Y voy a poner algunos avisos. Por ejemplo, esta corriente, no vamos a hacerlo así. Hay muchas formas de hacerlo. Yo voy a hacerlo de esta manera. Y aquí letreros, voy a poner algunos letreros para que recuerden. Se va a hacer el óxido. Voy a poner otro letrero. Hay muchas formas. Usted puede poner letreros sobre la misma corriente, si lo desea. Es cuestión de gustos. Estar el agua. Ok. Y aquí va a estar el metanol. Bien. Aquí sale la mezcla. Este es el alimento propiamente dicho. Esta es la energía hipotética que yo voy a suministrar al reactor.
Y para el ejercicio en cuestión ya sabemos que ese calor es cero porque el reactor va a ser adiabático. Va a salir una corriente de vapor. Aquí siempre va a salir en forma de vapor y aquí va a salir siempre en forma de líquido. Entonces aquí va a salir el producto. Y fijo va a salir el producto. Si el producto de mi reacción sale en fase de vapor, la corriente de fase de vapor y de líquido siempre son indispensables. Así mis datos lleven a que una de las corrientes, el flujo es cero, no importa, igual hay que crear la corriente. Hay que crear tanto la corriente de gas como la corriente de líquido. Así el resultado me lleve a que una de las dos va a ser flujo cero. No importa, hay que crearla o si no el equipo no converge. Bien, empezamos. Entonces vamos a ingresar los datos. Entonces podemos observar aquí mis datos del problema. Tengo temperatura de 75 Fahrenheit, 1 bar. Bien, entonces procederemos al óxido. Entonces 75 Fahrenheit. Si el sistema de unidades no le coincide, usted puede parquearse aquí en el menú Home y escoger del sistema de unidades, escoja el sistema Field, que es el sistema inglés. Y eso hace que automáticamente todas sus unidades aquí dimensionales del problema le queden en el sistema inglés. Aproximadamente 14.7 PSI es un bar, más o menos. No matamos poderes exactos en ese dato. Y vamos a ingresar el óxido puro. El óxido es 4304 libramol hora. Entonces, 4304 libramol hora. Y esto es el óxido puro. Entonces voy a fracciones molares y le pongo 1. Fracción molar del óxido 1, normalizo. Ok. Y listo, la primera corriente. Vamos para la del agua. Va a entrar a las mismas condiciones. 75 Fahrenheit, 14.7. Y el flujo. El flujo de agua es 802.8. Entonces, el flujo es 802.8 libramol hora. Y esto es agua pura. Entonces me paro en agua y le pongo 1. Obviamente agua en 1. Normalizo. Ok. Listo. Agua completamente conocida. Me falta el metanol. 14.7. Y el flujo de metanol, según el ejercicio, es 71.87. Y la composición es metanol puro. Entonces, metanol, fracción de 1, todos los demás en 0. Ok. 0. Y como pueden observar, ya los tres reactivos están entrando puros, los mezclo y obtengo una corriente 4. Aclaro de que esto no necesariamente tiene que ser así. Yo pude haber creado la corriente 4 sola, sin estas tres y sin el mezclador, y haber puesto aquí las composiciones que corresponden y el reactor CTR igual hubiera funcionado. ¿Sí? No es estrictamente necesario hacerlo así, y que cada reactor entre en una corriente. Bien, observemos la corriente 4. La corriente 4, fíjense de que Heisenberg me dice la corriente 4 entra en fase líquida porque la fracción de vapor es 0 completamente, a 75 y 14.7 libras, que es lo lógico, 917 libramol hora, ¿cierto? Y las composiciones, ahí podemos observar, el óxido entra un poquito menos del 5%, el agua es muy abundante, es alrededor del 87%, y alrededor casi 8% de metanol, ¿cierto? Entonces eso para observar ahí básicamente que es evidentemente el agua está en exceso. Bien. El calor, entonces, de acuerdo a que ya el problema nos dice que el reactor opera diabáticamente, entonces voy a poner el calor en 0. ¿Listo? Y la corriente de energía con la energía conocida, pues converge inmediatamente. Yo ya tengo, entonces de mi reactor CCTR tengo el alimento totalmente conocido y está en fase acuosa. En fase acuosa. ¿Sí? Y como declaré la reacción en líquido combinado, entonces todo lo que entre en cualquier fase líquida, cualquiera de las formas de fase líquida que entren en este alimento van a participar en la reacción. ¿Sí? Bien. Y el calor que es 0. Entonces voy al reactor y el reactor que me falta definir
Ahí van a participar las reacciones que he creado, que todavía no se lo he dicho. Leer las reacciones en el set, pero no le he dicho que ese reactor va a trabajar con ese set. Me falta decirle que trabaja con ese set y definirle el volumen y la caída de presión, la pérdida de presión. Entonces, pestaña Design en Connections, confirmo las conexiones. Mire que la energía es opcional, eso quiere decir que si le puedo conectar energía o no, si yo quiero. Si le llego a eliminar la corriente de energía, eso es básicamente lo mismo que decir que el reactor opera de forma adiabática. Usted diría, pues entonces, ¿por qué no hicimos así? No lo hicimos así porque mi objetivo es que después este mismo modelo lo podamos adaptar a un reactor no adiabático. Entonces, con propósito de seguirlo usando en el futuro, entonces por eso le crea una energía con valor de duty igual a 0. Parámetros, vamos a definirle dos cosas. Primero, que la caída de presión es 0, eso ya lo traía por defecto. Y aquí, el volumen del reactor y el nivel. ¿Para qué? Para que él me calcule el volumen de reacción, que es lo mismo que el volumen de líquido en nuestro caso. Entonces, volumen, de acuerdo a la diapositiva, dice 47,17 de volumen y con 85 de líquido me va a dar 41,1 de volumen de reacción. Entonces procedemos a empezar el dato. Entonces 47,17, 10 cúbicos, correcto. Con un nivel de 85 me tiene que dar un volumen de 41, correcto. Un volumen de 41. Y 41,10 cúbicos, o sea que lo tenemos bien. Caída de presión de 0. Y vamos a la pestaña Reactions. Y aquí es donde le voy a vincular el set de reacciones. Queda vinculado al set de reacciones, de la reacción que yo dije, y se reporta que ya convergió el equipo. ¿Por qué logró converger el equipo? Porque ya le di toda la información de una simulación. En una simulación tengo que darle todas sus entradas, que ya se las di en el flujo de alimento, y tengo que darle todo lo que el reactor, el equipo necesita. El equipo necesita, además del alimento completamente conocido, él necesita el calor que intercambia, que se lo dijimos que es 0, y las reacciones que participan. Y listo, él converge. Y efectivamente convergió. Ahora observemos a qué valor convergió. Vamos a darle doble clic acá y podemos observar algunos resultados interesantes. Entonces vamos aquí a pestaña Worksheet y puedo observar 4 es mi alimento, 6 es el líquido, 5 es el vapor. Efectivamente, el alimento entra en fase líquida, la corriente 6, que es la del líquido, efectivamente sale en fase líquida, y la de vapor, supuestamente, pues efectivamente sale en fase vapor. Las condiciones, si uno puede observar, observa que efectivamente las dos corrientes, las 6 y las 5, salen en equilibrio. Están saliendo en equilibrio porque están saliendo a la misma temperatura y a la misma presión, ¿cierto? Están saliendo en equilibrio, que es una suposición del modelo CCTR de Heisis. Están en equilibrio, pero en equilibrio de temperatura y presión, ¿no? No en equilibrio de la reacción. La reacción no sale en equilibrio. La reacción se da de acuerdo al modelo cinético que yo le suministré, que es un modelo cinético de primer orden. Entonces, ahí lo que observamos, aquí viene una cosa interesante. Interesante es que aquí muestra que el flujo molar de la corriente de vapor es 0, lo cual significa que ¿qué? Que no se produjo nada en fase vapor. O sea, supuestamente en este sistema, a 155 grados Fahrenheit, no se ha vaporizado nada, no se vaporiza nada, sino que todo sigue manteniéndose en fase líquida, según este modelo que está acá. Y mantengo en 880. Y se ve que hubo reacción. ¿Por qué? Porque la corriente 5 no sale nada de flujo, sin embargo hubo un cambio de moles. La única explicación que haya un cambio de moles entre la entrada y salida de un equipo y que las moles hayan cambiado, la única explicación es que hubo reacción. El resto no puede ser porque en un equipo normal la masa se tiene que conservar. Y si la masa se conserva, como lo vemos acá, que efectivamente la masa se conserva, pues entonces el flujo molar pues no necesariamente se conserva. ¿Sí? Explicación, hay reacción química. Si no hubiese reacción química, el flujo de moles tendría que ser igual a la salida. Bien. ¿Qué otra cosa ha sido observar? Las composiciones, muy importante. ¿Qué podemos observar en las composiciones? En el alimento entró óxido y salió muy poco. Aquí. El agua entró a 87 y se redujo solo un poquito. Glicol, no había nada en el alimento, que era el producto, obviamente no había nada. Y al final salió
cierta cantidad. Uno dirá, ¿será mucho? ¿Será poco? Eso hay que mirarlo con la conversión. Ahorita lo confirmamos, a ver cuánta conversión obtuvimos. El metanol debe haberse conservado igual, pero mire que aquí la fracción dio diferente. No, realmente la cantidad de metanol se mantiene constante, simplemente que como las proporciones de los otros tres cambió, pues, y el delta de moles no es cero, pues entonces no necesariamente me va a dar la misma fracción de metanol a la salida. Bien, estas que vemos aquí simplemente son composiciones en el equilibrio, pero recordemos que este vapor no está saliendo, que ya observamos el flujo y el flujo dio cero. Entonces no se dejen engañar el simulador no lo está engañando, uno simplemente calcula las condiciones en equilibrio y se está dando cuenta de que si a la temperatura y presión están saliendo los productos de este reactor, pues en el equilibrio habría una composición de estos en esas proporciones. Pero eso no quiere decir que de verdad esté saliendo. Aquí se ve muy claro en la pestaña condición de que el flujo es cero, es decir, no, realmente no está saliendo nada, no está saliendo nada. Bien, vamos a la pestaña reaction y ahí podemos observar los otros comportamientos interesantes. Por ejemplo, aparece en la página results de la pestaña reactions. Ahí usted puede ver que, mire, la conversión que se obtuvo fue del 86%, ¿cierto? Y la extensión fue de 3701. Si vamos al botón de balance, ahí podemos observar lo que efectivamente ocurrió. Entraron 4304 de óxido y reaccionaron 37. La misma cantidad reaccionó del agua, pero como el agua estaba en gran exceso, por eso la cantidad de moles aparentemente no varió mucho. El glicol no entró nada y sin embargo se formaron las mismas moles de óxido que se consumieron. Y el metanol entró 71, salió 71. No reaccionó nada porque el metanol no está participando en la reacción. Y esto, si uno lo opera y lo vuelve fracciones, pues va a dar lo que nosotros aquí vimos en la pestaña Worksheet Composition. Van a ser estas fracciones que vimos acá, ¿cierto? Así que hay que prestar mucha atención y saber leer los resultados para poderle darle la interpretación correcta a un simulador de estos. Bien, y este es básicamente el ejercicio base que necesitaremos para seguir trabajando el tema de reactores STR en nuestro curso. Gracias.